inicio. Hola, hola, recibe un cálido saludo de mi parte, quien te habla Miguel Caballero y te doy una cordial bienvenida a este seminario de introducción a DAX. DAX hecho fácil. El primer comentario es que esta es la primera parte de una serie de 3 seminarios donde te vamos a dar los fundamentos sólidos sobre DAX para que lo puedas empezar a utilizar. Entonces queremos que estés muy atento porque al final te vamos a dejar el enlace para el próximo seminario que va a ser el martes. Muy bien. Permítame. Listo. Entonces, en esta primera parte, pues vamos a ver el ABC. Vamos a estar trabajando con los 3 tipos de cálculos DAX, es decir, las columnas calculadas, las medidas y las tablas calculadas. Y vamos a estar viendo cómo se utilizan, cuál es su sintaxis. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. En el próximo seminario vamos a estar hablando un poquito de contextos, pero bueno, no me voy a ir adelantando tanto a ese tema, sino que pues vamos a ir directamente a lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Pero antes de, yo sé que algunas personas son nuevas, no nos habían visto antes y por eso queremos presentarnos formalmente. Como les comentaba, mi nombre es Miguel Caballero, quien les habla, y por aquí tenemos a Fabián Torres, que de hecho él nos va a estar ayudando bastante con el segundo seminario sobre DAX. Nosotros nos dedicamos a la formación y consultoría en inteligencia de negocios, ingeniería y ciencias de datos. Esto lo hemos hecho por más de 6 años y también tenemos un fuerte componente en la divulgación online en temática BI. Por eso hemos creado algunos recursos, entre esos algunos libros. El más reciente, el ADN de Power Query. El año pasado lanzamos Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI. En el 2016, el ADN de Power Pivot. Y por allá en el 2015, Tablas Dinámicas, la quinta dimensión. Igualmente hemos creado otros recursos en parte video, como es el laboratorio de datos con Power Query, el arte marcial de las tablas dinámicas, cuadro de mando con Power BI y el máster en DAX, que llevamos muchos años desarrollando, que de hecho todavía no lo hemos culminado completamente, pero bueno, ahí vamos en el proceso. Entonces, con toda esta parte de DAX tenemos un poquito de lo cual compartirles. Muy bien. Recuerden, por favor, si de pronto hay algún problema en el audio, nos van comentando a ver cómo lo podemos solucionar de la mejor manera posible. Bueno, ¿qué vamos a estar tratando el día de hoy? Los ejes temáticos. Primer punto que vamos a tratar, ¿qué es el lenguaje DAX? ¿De qué trata esta partecita? Después vamos a dar la definición general de los 3 tipos de cálculos DAX. Más una nova, ¿cómo así? Ya vamos a ver de qué se trata ese aroma, como le decimos nosotros. Vamos a ver un poquito acerca de las relaciones entre tablas y entramos ahora sí a la introducción de cada uno de estos tipos de cálculos. Por ejemplo, columnas calculadas, luego tablas calculadas, vamos a estar manipulando una que otra función de tabla y vamos a hablar un poquito de medidas para finalmente indicarles cuál va a ser la información de nuestro segundo seminario. Todo va a estar concatenado, todo está ligado. Es decir, que para que le puedas sacar máximo provecho a la parte 2, debes haber visto y estudiado esta primera parte. Entonces, por eso te recomiendo que estés muy, muy atento. Bueno, ¿qué tal les parece lo que vamos a tratar el día de hoy? Por favor, coméntenme en el chat. Si no conocen nada de DAX, si conocen un poco de DAX, ¿qué le parece el temario inicial que vamos a estar tratando el día de hoy? Bueno, Giovanni nos dice que, ok, ¿cuánto tiempo dura? Usuario, bueno, no sé cuál será tu nombre. Estimamos que más o menos una hora, entre hora y media, más o menos estará la duración. Derlis es el conocimiento básico. Debemos empezar por los fundamentos y ahí seguir pasando a cositas un poco más avanzadas, un poco más interesantes, por decirlo de alguna manera. ¿Qué dura? 3 horas, no, va a ser un poco más corto, ¿listo? Creo que máximo una hora y media, de pronto se extiende un poquito más, de pronto un poquito menos, depende de cómo vayamos avanzando. ¿Muy bien? Listo, bueno, muchas gracias a todos por su feedback, entonces y ahora sí vamos a entrar a nuestro seminario. Muy bien. Lo primero, ¿qué es el lenguaje DAX? Bueno, la definición de lo que es el lenguaje DAX, por si quieren tomar nota, es que es un lenguaje de funciones, donde tenemos funciones, iteradores, operadores, constantes y variables para con ello crear fórmulas y expresiones para obtener un valor o un conjunto de valores.
¿Con qué fin? De extraer información de las tablas de datos. Bien, entonces DAX son las siglas en inglés para Data Analytic Expressions, es decir, lo podemos traducir de manera aproximada como expresiones para el análisis de datos. Por eso es la espina dorsal en Power BI, porque de ahí donde vamos a crear las métricas, cálculos, KPIs en Power BI. Muy bien. Y la primera recomendación, lo primero que debemos saber acerca de DAX es que se diferencia en Excel, es que aquí no tenemos el concepto de celda individual. No existe una referencia a uno, de tres, etcétera. Eso no existe. En DAX trabajamos con filas, con columnas completas, perdón, y con tablas completas. Esto quiere decir que de manera directa no se puede hacer referencia a una celda, a una fila. Al menos claro está que lo estemos manipulando desde el punto de vista de contextos. ¿Y qué es esto de los contextos? Pues bien, vayan quedándose que poco a poco lo vamos a ir mencionando. Esto es el lenguaje DAX. Sencillo, dos cosas por manipular, tablas y columnas. Bien, teniendo eso en cuenta, la sintaxis del lenguaje DAX es supremamente sencilla, porque por un lado tenemos cómo hacer referencia a una tabla. Y para hacer referencia a una tabla simplemente basta con llamarla. Una tabla que exista en el modelo que hayamos cargado previamente en Power BI o en Excel o en Analysis Services, depende. Pero aquí estamos en Power BI. Vean, por ejemplo, que el primer ítem dice pedidos, con eso basta. Ese es el nombre de una tabla. Ahora, algunas consideraciones que deben tener en cuenta es que si el nombre de mi tabla tiene acentos, tiene tildes, debemos incluirlo entre comillas simple, como es el caso aquí de información. Si tiene espacios, también debemos encerrarlo entre comillas simples, y si coincide con el nombre de alguna función, de alguna palabra reservada, pues también debemos indicarlo entre comillas simples. Por ejemplo, si tenemos una tabla que se llama Zoom, pues toca incluirlo entre comillas simples. ¿Listo? Esto es bien sencillo. Yo personalmente siempre evito los espacios, evito las tildes, para resumir un poco la extensión de las expresiones DAX. Bien, pero eso también va a la lectura y, y gusto de cada uno. Bueno, al menos claro está con algunos punticos que les vamos a ir comentando. Segundo punto que se debe tener en cuenta en la sintaxis de DAX es, como les decía, podemos trabajar con tablas completas y columnas completas. ¿Qué nos falta? Las columnas completas. Entonces, para llamar una columna simplemente decimos en cuál de nuestras tablas está, por ejemplo aquí pedidos, y entre paréntesis cuadrados indicamos el nombre. Vean, por ejemplo, aquí tenemos pedidos ingresos, pedidos país, pedido costo de envío, ¿sí? Aquí, claro, como está entre paréntesis cuadrados, ya no nos va a importar si tiene tildes, si tiene espacio, si es palabra reservada, no interesa, ya con los paréntesis cuadrados nos evitamos todo esto. ¿Bien? Entonces, como ustedes pueden apreciar, la parte inicial de DAX es sencillo, la sintaxis es sencilla, muy bien. Ahora, ¿dónde vamos a poder utilizar esos tipos de cálculos? Ya lo vamos a ver directamente en Power BI, pero nosotros llamamos tres sabores, tres vertientes de cálculos DAX. Las columnas calculadas, que como su nombre lo indica, es una columna adicional en una de nuestras tablas, creadas a partir de otras columnas nativas. Por otro lado, tenemos las medidas. Entonces les comentaba, las columnas calculadas, tenemos las medidas que lo definimos de manera aproximada como ese cálculo que vamos a llevar a hablar de valores inicialmente, y tenemos las tablas calculadas. Las tablas calculadas son tablas que creamos en el modelo a partir de otras tablas. ¿Bien? Esos son los tres tipos de cálculos. No podemos utilizar DAX en ningún otro lado en una de esos tres partes. Bien, y para ello entonces vamos a ir ahora sí directamente a lo que es nuestro Power BI. Muy bien, a nuestro Power BI. Yo les estoy compartiendo aquí directamente lo que es la interfaz de Power BI. Por favor, confírmenme si están viendo mi interfaz correctamente, por favor. Bien, entonces aquí estamos en la interfaz de Power BI. Acá no les vamos a hablar de estos elementos, pero vamos a pasar directamente a la acción. Muy bien, vamos a pasar directamente a la acción. Aquí, en este botoncito de datos, yo he cargado previamente varias tablas. ¿Sí? Esas tablas uno las puede cargar directamente acá en obtener datos, y si es necesario hacerle un proceso de limpieza de datos con Power Query. Pero pues eso es tema
de otro momento diferente. Aquí ya están las tablas listas. Yo tengo por acá una tabla, vean ustedes acá en el extremo derecho tengo esta tabla pedidos. Tenemos la tabla pedidos, ¿sí? Que es información de las ventas de nuestra compañía que se dedica a la distribución de productos online. Muy bien, por eso tenemos acá un ID del producto, cuánto costó, un costo de envío, una fecha de envío, una fecha de llegada, en qué país se hizo, etcétera, etcétera. Esa es la información, esa es nuestra tabla de pedidos. Aquí tenemos otras, pero primero vamos a concentrarnos en esta para comenzar a ver los cálculos DAX. Entonces, yo les dije, hay tres tipos, tres variantes. Tenemos las columnas calculadas, las tablas calculadas y las medidas. Utilizando la sintaxis de tabla y columna, ya podemos manipularlo directamente. Entonces, vamos a arrancar con una columna calculada. Aquí, en esta tabla pedidos, nosotros tenemos los distintos costos, ¿cierto? Un costo del producto, un costo de envío, un costo de empaque. Sin embargo, no tenemos el costo total. Una columna calculada, pues me va a ayudar a hacer eso. ¿Y dónde la encontramos? Acá en la pestaña modelado, donde dice cálculos, vean que están claramente los tres sabores, los tres tipos de cálculos dados. Nueva medida, nueva columna y nueva tabla. Por lo tanto, vamos a pulsar clic aquí en nueva columna. Vean que directamente me habilita la barra de fórmulas DAX acá en la parte superior, ¿cierto? Me dice que el nombre por defecto sería columna. No, aquí directamente podemos decirle que esto va a ser costo total. Costo total. Después del igual ya viene la escritura de nuestras funciones, de nuestra expresión DAX, ¿cierto? Como vamos a hacer la suma de tres columnas diferentes, pues ¿qué sucede? Que aquí ya utilizamos la sintaxis de columna. Entonces, decíamos, si yo quiero llamar una columna en específico, lo primero que le indico va a ser el nombre de mi tabla. Una vez yo he escrito pedidos en IntelliSense, que es este menú desplegable que nos aparece aquí, nos arroja las opciones de las columnas disponibles en esta tabla, como podemos ver aquí. Yo por acá me puedo desplazar con las secas de dirección y veo que aquí tengo pedidos costo de empaque. Tap o doble clic encima del nombre y ya está listo. Como simplemente es una suma, ya podemos ir creando pedidos, costo de envío, más pedidos, costo del producto. Enter y listo, no es más. Con eso ya hemos creado una columna donde tenemos el costo total completamente. ¿Sí? Vean que aquí si nosotros observamos casilla a casilla se ha calculado de manera correcta. Este 15,98 que observamos acá en primer lugar corresponde a la suma de este 7,99 más 4,99 más 3. Esto ocurre de manera correcta para cada una de estas casillas porque a pesar de ser la misma fórmula, esta expresión DAX de una columna calculada se calcula fila a fila, una por una, como si fuera un proceso iterativo. Esa fila actual donde se ejecuta el cálculo la llamamos contexto de fila. Muy bien, no se preocupen, el próximo seminario vamos a estar ahondando un poquito más sobre contexto. De momento, quédense con eso, es que el cálculo se hace fila a fila y esa fila a fila se llama un contexto de fila. Muy bien, entonces vean que es supremamente sencillo cómo creamos esta columna calculada. Quiere decir que si yo quiero la utilidad, yo puedo utilizar mi operador de resta, que si quiero hacer una multiplicación, puedo utilizar el asterisco, sí, normal, no hay nada de misterioso en este momento, ¿cierto? De hecho, les voy a crear acá una nueva columna, voy a crear la de utilidad, ¿sí? Para que ustedes vean, utilidad, que yo puedo llamar a una columna calculada ya creada, en este caso, costo total. Yo puedo decir que van a ser mis ingresos, ¿cierto? Menos mi costo total. En este caso, vean que nada raro y puedo utilizar una columna calculada sin ningún problema. Y ahora tenemos acá la de utilidad. ¿Cierto? Supremamente sencillo. Pero bien, claro que podemos hacer cosas más interesantes. Claro que podemos empezar a crear cositas un poco más complejas. Y la primera que vamos a crear, y ustedes me van a ayudar, y es que, bueno, en primer lugar, ustedes deben tener algo en cuenta. Y es que DAX tiene un conjunto de funciones que son prácticamente idénticas a las de Excel. Es decir, aquí existe la función suma, aquí existe la función promedio, aquí existe la función mediana, ¿sí? Lo único es que debemos indicarlas en inglés, pero son las mismas. Entonces existe un conjunto de funciones
similares a Excel. Por otra parte, tenemos otro conjunto de funciones que no tienen ningún símil. Vamos a empezar con esas funciones que son equivalentes. Bien, entonces teniendo eso en cuenta, teniendo esa consideración presente, yo necesito crear una columna calculada adicional, pero con la siguiente característica. Y es que si la segunda letra de mi campo país, de mi país, si la segunda letra, ojo, de mi campo país empieza por la letra R, la R, entonces que me indique en la casilla que diga casa matriz. De lo contrario, que lo deje completamente en blanco, que deje la celda vacía, porque no sería una casa matriz. ¿Cómo hago esto? Usted, yo quiero que por favor me den ideas en el chat, cómo podemos resolver ese escenario, cómo podemos resolver esa columna calculada. ¿Cómo es la columna calculada? Segunda letra del país, si la letra es R, entonces que ¿me devuelva qué? Me devuelva la palabra casa matriz, de lo contrario, vacío. Por favor, coméntenme ustedes qué opinan. Juan Carlos Ortega nos dice que con la función if, exactamente, con la función if sería el equivalente a la función si, ¿no? Entonces tenemos acá la función if. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que utilizar? Jesús nos dice que con la función si, Guillermo Valencia dice que con condicionales. Neo nos dice función extraer dentro de un if. Neo nos dio acá con el punto. Como necesitamos extraer la segunda letra del país, necesitamos utilizar otra función. En este caso, uno está indicando el nombre de la equivalencia en una función de Excel, ¿cierto? Que sería la función extraer. Por acá, Derlis Sánchez nos dice que con if y left, perfecto. If con condicional. Alex Sandoval nos dice que con switch, perfectamente válido. Edward nos dice consigue extraer, perfecto, perfecto. Entonces todos estamos de acuerdo en que toca crear un condicional y aparte necesitamos una función que nos ayude a extraer ese carácter. Vamos a verlo directamente. Vamos a crear una nueva columna y a continuación vamos a decir, yo esto simplemente lo voy a llamar ejemplo 1, ¿listo? Estos son simplemente ejemplos, digamos, teóricos para que ustedes se van familiarizando un poco con esas funciones que tienen símil con Excel. Esto no es nada que vamos a utilizar de manera aplicada, simplemente es para ir familiarizándonos. Muy bien. Entonces, si estuviéramos en Excel diríamos sí, tal cosa, ¿cierto? Pero aquí lo tenemos que decirlo en inglés, por lo tanto decimos if. Vean que directamente el tooltip, que es esta etiqueta grande que nos aparece aquí, nos indica los argumentos de esta función if. El primero, que aparece resaltado en negrita, es logical test, es decir, nuestra prueba lógica. Entonces, en este caso, es la columna país, ¿cierto? Recordemos que aquí no podemos hacer referencias a celdas, sino que tenemos que llamar a una columna completa. Pero como esto es fila a fila, va a funcionar. Por lo tanto, aquí podemos decir pedidos país, ¿cierto? Pedidos país, pero claro, como aquí necesitamos extraer la segunda letra, dentro de esto necesitamos utilizar una de esas funciones. Muchos de ustedes me comentaron, extraer, ¿cierto? Bueno, la función extraer está aquí en DAX, perfectamente, solo que aquí la vamos a llamar MIT. Bien, vean cómo él ha puesto yo aquí M y D, MIT. Luego, vean que nos apareció nuevamente el tooltip. El primer argumento va a ser texto. Aquí si le digo pedidos país, me va a coger el país de la fila, porque recuerda que esto es un proceso que se va ejecutando fila a fila. Punto y coma. Luego nos dice start position, es decir, nuestra posición inicial. Como queremos el segundo carácter, ponemos el número 2. Y número de caracteres a partir de esa posición, indicamos el número 1 y cerramos paréntesis del MIT. Vean cómo la interfaz es muy amigable y nos resalta con cuál de estos se corresponde ese cierre de paréntesis. Muy bien. Listo. Vean que entonces ya volvimos al tooltip del if, donde seguimos en el logical test, en la prueba lógica. Entonces, si ponemos punto y coma, que en este caso es mi separador de lista, muy bien, ustedes tienen que verificar si acá en el tooltip aparece una coma, ustedes deben poner coma. Si acá les aparece otro carácter, bueno, este carácter sería el de ustedes. Bien, en mi caso es punto y coma. Ahora, el sí verdadero
El sí verdadero sería, si esto se cumple sería una casa matriz, entonces entre comillas dobles, al igual que en Excel, porque es una cadena de caracteres, vamos a poner casa matriz. Muy bien, casa matriz. De lo contrario, punto y coma, vean que pasamos al result false, es decir, si se va por el falso y está entre paréntesis cuadrados. ¿Qué significa ese paréntesis cuadrados cuando estamos en Excel? Coméntenme, ¿qué significa ese paréntesis cuadrados cuando estamos en Excel? Bueno, muy bien, por acá nos está diciendo Juan Carlos Ortega que me hace falta hacer la comprobación. Sí, señores, completamente correcto. Vean que yo puse acá mis pedidos, ya extraje la letra, pero no estoy haciendo la comparación. Tengo que decirle, ¿es esto igual a la letra R? Eso, muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Bien, les preguntaba, ¿qué significa ese paréntesis cuadrado? Si su software nos dice que tienes Power BI en español, por eso te separa los campos por punto y coma. En inglés es solo, sí, como te digo, esto depende de la configuración de cada uno de nuestros equipos. Entonces, bueno, lo que les digo, uno mira el tooltip y utiliza el que necesite. Por acá nos están diciendo que sí, es opcional. Este argumento es opcional. En este caso, si no lo ponemos, va a retornar blanco. Si no, aquí ya podemos poner cualquier otra cosa. Muy bien. Es decir, yo lo voy a poner acá explícitamente para que ustedes vean, Pero si lo omitiéramos, lo que haría sería retornar blank, que es lo que estoy escribiendo yo aquí directamente. Muy bien. Enter y ya con eso ejecutamos nuestra columna calculada. Vean que si es, por ejemplo, acá Uruguay, dice casa matriz. Si es por acá, busquemos otro. Argentina dice casa matriz. Si es Brasil, dice casa matriz. Muy bien, se ha ejecutado. Están viendo, es algo sencillo. Son funciones de Excel hasta aquí, ¿cierto? Nada extraño, la función if, la función mid, que es extraer. Bien, ahora vamos a ponerle una variación a esto para ver cómo nos está yendo con esta parte inicial.